Hablamos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Esta tarde con una invitada que ha estado en otras oportunidades aquí y siempre es un agrado conversar con ella por las temáticas, ¿no es cierto?, que conversamos con ella, pero además por la manera muy didáctica con que sí. explica, ¿no es cierto, Pancho? ¿Qué tal? Exactamente, si no estaríamos perdidos, porque no es sencillo. No, pues. No es sencillo, entonces ella lo hace sencillo, por lo tanto un agrado. Estamos con Soledad Matus, doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica, investigadora del Centro Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, y le hemos invitado por un estudio que lideró que demuestra el papel crucial de una proteína específica en la regeneración de la mielina, que es una sustancia que recubre las neuronas, ¿correcto? Tú lo has comparado, Sole, con el plástico que cubre los cables eléctricos, en el fondo. Es una analogía con la que todos nos podemos relacionar, y todos sabemos que cuando ese cable está dañado, hay que ponerle winch la hora. Hay que ponerle winch la hora, porque si no, claro, se producen problemas en el circuito. Me imagino que algo parecido tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con cómo se va gastando y a la vez regenerando este cable que es crucial en la comunicación y el funcionamiento, me imagino, de estas neuronas, ¿correcto? De las neuronas. Claro, bueno, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la mielina tiene esa función, ¿no es cierto?, de recubrir a las neuronas. Y la mielina este recubrimiento a veces se va deteriorando con el tiempo. Eso es normal, que se produzcan estos procesos que se llaman de demielinización, que lo podemos comparar con esta rotura del cable. Y si uno sigue la misma analogía, el cable puede tener una pequeña rotura o una pequeña fractura, y esa rotura se puede reparar fácilmente, digamos. Y cuando ese cable se rompe más, es lo que uno puede llamar un fenómeno o una condición demelinizante más severa, que puede representar una patología como la esclerosis múltiple. En el fondo son como es normal que se rompa, y cuando se rompe o se deteriora la mielina es necesario repararla. Y para eso existen mecanismos de reparación que son importantes para que las neuronas puedan cumplir su función. Y en esta investigación lo que nosotros encontramos es que hay una proteína muy particular, que, como hemos conversado otras veces, son estas especies de radares o monitores que están en este caso en las neuronas, o en este caso en los oligodendrocitos, que son estas células que producen el cable. Y esta proteína está permanentemente monitoreando la condición de las células, y probablemente la importancia de esta investigación es que esta proteína permite a que las células precisamente sean capaces de detectar el daño y después gatillar o producir una respuesta hasta el que se repare este daño. Y entonces en esta investigación lo que nosotros encontramos es que esta proteína, que previamente no se conocía que estaba involucrada en este tipo de daño, permita reparar la mielina, y lo que significa que uno podría especular o proyectar que podría ser como una nueva oportunidad para poder activarla, como de alguna manera ponerle un on a la proteína, para que en ciertas situaciones pueda ayudar a reparar este daño que, como yo decía, cuando es pequeño es algo muy normal, pero en otras situaciones se puede dar de manera más severa, y lo que puede llevar a una patología. Entonces podría representar como hay una oportunidad de poder intervenirla para poder eventualmente ayudar a la reparación de la mielina. A ver si alcanzo a entender eso, Soledad. Y siguiendo con la analogía del cable eléctrico, y su recubrimiento, la enfermedad tiene que ver con la afectación, digamos, de la mielina, o sea, el cable que se deteriora, o tiene que ver también con que no se activan los mecanismos de detección y de reparación, o con ambas cosas. Es una súper buena pregunta, porque pueden ser las dos cosas. Puede ser que quizás hay distintas situaciones, pero en ciertas, podríamos decir, patologías, como es la esclerosis múltiple, hay una situación inmune alterada, y de hecho el mismo sistema inmune es el que ataca a la mielina. De alguna manera es como una respuesta
autoinmune. Y en esos casos es necesario volver a repararla, ¿no es cierto? Pero también hay otras patologías donde podríamos decir, estas células que yo mencioné antes, que son estos oligodendrocitos, por alguna razón fallan y dejan de producir la mielina que es necesaria para la transmisión del impulso eléctrico, en el fondo. Entonces se pueden dar las dos cosas o las dos, digamos. Ahora, el desgaste, por seguir con la analogía del recubrimiento, ¿cierto?, de la mielina, es un proceso que va asociado al envejecimiento o tiene otro tiempo vital, tiene otros ritmos. ¿Por qué se va produciendo cada cuánto? Y vamos perdiendo en ese sentido la capacidad de regenerar a medida que nosotros envejecemos. Me encanta la pregunta porque en realidad tiene como, por una parte, la mielina tiene un tiempo de reparación que normalmente en una persona, podríamos decir, sana, es algo rápido, no podríamos decir que ocurre de manera probablemente mucho más rápida de lo que nosotros creemos. O sea, ahora mismo uno podría tener un proceso demelinizante y eso se recupera dependiendo de la severidad, no sé, podría decir días o semanas, digamos. Pero me gusta el punto que tú haces porque esa capacidad de reparar tiene que ver con una capacidad de poder responder, ¿no es cierto?, de poder hacerse cargo de los problemas que tiene una célula. Y eso, que si bien no está abordado en la investigación, pero es un tema que nosotros sí abordamos, es que una de las hipótesis que existe del envejecimiento es que precisamente esa capacidad de reparar, regenerar o de responder está disminuida. Entonces uno podría ver en ese sentido el envejecimiento como no solo como un desgaste, sino que ante el desgaste que puede ocurrir, ¿no es cierto?, hay una menor capacidad de poder reparar y efectivamente en el caso particular de la mielina sí hay estudios que muestran que pareciera que esa mielina va desapareciendo, se va deteriorando y uno podría preguntarse si es que esa desaparición que se observa en el envejecimiento tiene que ver no solo porque desaparece naturalmente, pero hay una falta de este organismo más envejecido de poder ir reparando aquello que se va deteriorando. Entonces, probablemente esa es una de las características que finalmente uno va encontrando siempre en el envejecimiento, no sé si siempre, pero al menos en distintos, uno podría pensar en la reparación de distintos tipos de heridas, de la mielina o de otros órganos en que esta fuerza que tiene normalmente un organismo, una célula, de poder ir reparándose, va disminuyendo. Y entonces, por eso tiene este como vuelta, twist o vuelta que uno puede pensar el envejecimiento no como algo patológico, sino que como una pérdida en la capacidad de adaptarse o de regenerar, en el fondo, como no solo, no como algo como una enfermedad, sino que es como que nuestra capacidad que en la juventud cuando hay una situación vital más energética, se produce más rápido, más eficiente y no nos damos cuenta que estamos normalmente reparando, regenerando y revitalizando. Estamos conversando con la doctora en Biología Celular y Molecular, Soledad Matus, que es investigadora del Centro Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo se inserta esta investigación dentro de la comprensión general, digamos, de el origen y de la manera como se desarrolla enfermedades al estilo de la esclerosis múltiple? Bueno, esta investigación en particular yo creo que probablemente nos muestra un camino distinto, porque normalmente la esclerosis múltiple, que es una enfermedad compleja en términos de que, como mencioné antes, tiene una componente que es una alteración del sistema inmune. Y eso es indiscutible, digamos, eso es como parte del panorama. Y quizás el aporte que hace esta investigación es que, sabiendo eso, que existe, probablemente las terapias que existen muchas veces están enfocadas a controlar esa beta, podríamos decir, de la enfermedad. Pero ahora sabemos que quizás hay otra beta que no ha sido totalmente explorada y que no son excluyentes, ¿no es cierto? Uno puede pensar en que, por supuesto, las terapias hay algunas más efectivas que otras, pero quizás acá uno podría pensar que hay una nueva posibilidad porque en esta investigación no se está tomando en cuenta el factor inmune. En el fondo estamos solamente mirando que el deterioro de la mielina, que
y que la reparación que viene posteriormente es necesaria esta proteína. Entonces, dado que no está el factor inmune, sabemos que es importante. Entonces, quizás es interesante ahora como proyectarlo y decir, bueno, dado que tenemos ahora estos dos jugadores o estos dos caminos, quizás una posibilidad ahora es no solo pensar que las terapias pueden ir por el lado inmune, sino que también pensar por el lado como reparativo, regenerativo o adaptativo en este caso de la mielina. Ahora, para hacerte pregunta necesito hacer una aclaración conceptual que podría yo quedar como ignorante, pero bueno, No, así es la vida. no creo. No, las neuronas son células, ¿correcto? La mielina es una sustancia que está compuesta por células. Es súper buena pregunta porque en realidad no es tan obvio. Ah, ya. La mielina, de hecho, es una proyección de esta célula que yo les mencioné, que es el Ya. oligodendrocito, y normalmente nosotros vemos, uno se imagina, como aquí no hay pantalla, pero uno se imagina la célula que es como esta, no sé, lo puede Sí. dibujar como una bolsita. ¿Sí? Esta célula tiene la capacidad de empezar como a proyectarse, Ya. es como que tira tentáculos. Perfecto. Entonces, es una célula que va envolviendo a lo largo a la neurona. Pero en términos, qué sé yo, numéricos, ¿están asociadas una célula con una neurona? No necesariamente. No necesariamente, de hecho, hay algunos estudios que donde se ha logrado contar que, por ejemplo, una de estas células que son como las envolvedoras, es como el scotch, Sí. puede envolver muchas neuronas. Ya. Entonces no es menor, porque significa que cuando uno pierde esa capacidad en una de estas células, no es que está perdiendo solo un cable, sino que puede estar perdiendo varios cables en el fondo. A lo que voy con la pregunta también es para saber si es que el estudio del proceso de neuroregeneración, es decir, de generación de nuevas neuronas, ¿cierto? ¿Tiene algún paralelo en su fisiología, digamos, y por lo tanto en cómo aproximarse, ir a buscar como soluciones en el proceso de regeneración de la mielina? Están íntimamente ligados, Ya. porque de hecho normalmente uno mira estas células como las recubridoras, pero hoy sabemos, y es quizás por eso esto es como quizás como un escalón más allá, en que estas células no son solo células Scotch, así como que de cubierta, sino que es un punto súper importante porque estas células, los oligodendrocitos, lo que hacen es entregarle energía a las neuronas. Entonces, esta función solo de recubrir, en realidad hoy sabemos que no es tal. Ya. Tiene muchas otras funciones. Entonces, no solamente les va a estar entregando la cubierta del cable, sino que además cuando esta cubierta se pierde, la neurona está dejando de recibir energía, que pensemos en que ya solo mirando el cable, uno puede inmediatamente como visualizar que no es fácil hacerle llegar energía a todo el cable. Entonces, en el fondo es como un... Pero es como una batería externa en eso, ¿no? en el Porque fondo, la neurona también tiene su propia fuente de energía. tiene interna. su propia fuente Claro. de energía, pero es importante que otras células, que son los oligodendrocitos, y también hay otras células como los astrocitos, también les está entregando energía a la neurona, precisamente porque para la neurona no es tan fácil tener la disponibilidad, o sea, digamos que puede hacerlo, pero con esto cuenta con un potencial mayor de tener energía a lo largo del cable, ¿no es cierto? Entonces, cuando se daña la mielina, uno puede decir que no solamente que está dañando el recubrimiento, sino que uno también puede afectar la función neuronal. De hecho, por eso probablemente en esta condición más extrema, que es la esclerosis múltiple, se diagnostica porque los pacientes tienen problemas que uno puede asociar directamente, dependiendo dónde está la lesión, la pérdida de la mielina, quizás puede ser algo auditivo o algo quizás visual, o sea, en el fondo que afecta al sistema visual. Entonces, va mucho más allá que solo el recubrimiento, sino que a la función de las neuronas. Ahora, actualmente, es indivisible mirar el sistema nervioso central como que la neurona transmite, y en este caso y es recubierta por otra célula que están ahí como mirándose sin conversar. Están demasiado íntimamente ligadas como para pensar que cuando falla una célula, solo falla la función que cumple esa célula, sino que va a afectar la función de la otra inmediatamente. Y siguiendo, la verdad que lo del cable eléctrico es muy gráfico y nos ayuda efectivamente a entender.
Si se nos rompe, digamos, un recubrimiento, no sé, se desgasta, etcétera, se nos puede producir un cortocircuito, puede producirse un incendio, ¿no es cierto? Puede producirse distintos efectos. ¿Qué pasa en el caso de las neuronas? ¿Qué proceso se gatilla de alguna manera? Uy, en realidad es buena la pregunta porque pensándolo al menos solo en nuestros estudios, que también se puede proyectar en lo que le pasa a las personas pero o a los pacientes, cuando se rompe la mielina, las neuronas dejan de funcionar apropiadamente, pero eso puede ser muy silente. Y para poner un ejemplo respecto del estudio que estamos hablando, por ejemplo, cuando no está esta proteína que hablamos al principio, que es importante para que se repare, estos animalitos que normalmente uno ve que cuando que se les rompe la mielina andan perfecto, o sea, pueden claro, funcionar con poca mielina. Ese también es un dato importante, como que se las arregla el sistema para que, a pesar de que haya poca mielina, para compensar, anda, compensa. Pero cuando no está esta proteína, en realidad los animales no funcionan. De hecho, algunos de ellos puede que estén en una situación muy crítica. Entonces, eso está diciendo que es muy necesario que esté, en este caso, esta proteína radar, y para que las neuronas funcionen adecuadamente, porque si no funcionan puede llevar como a un deterioro importante. En 2 segundos, próximo paso de esta investigación. El próximo paso yo creo que es entender cómo es que esta proteína importante es capaz de producir la mielinización, así como directamente. ¿Qué es lo que hace que esta proteína se produzca? Ahora sabemos que es clave, la pregunta es cómo. Exactamente. Ya. Oye, nombremos la proteína igual, porque hemos estado todo el rato hablando de ella y no la hemos nombrado. En ningún momento. Siempre digo que tiene un nombre poco glamoroso porque se llama GCN2. No sé si es como nombre de auto o qué, pero esa es la proteína. Nave de Robotech. En estos momentos, probablemente un bombardero. Sí, claro. Puede Soledad ser. Matus, doctora en biología celular y molecular, investigadora del Centro Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por visitarnos nuevamente aquí en Aire Fresco. Un gusto. Por la invitación. Pancho, hasta mañana. Hasta mañana a las 4. Sí, pues, espíritu científico junto a José Gallaro. Tenemos una gran invitada, por lo que si mal no recuerdo. Mañana es invitado. Si mal no me olvido. Ya. Nos vamos, viene